planos en el espacio tridimensional. Vamos a ver los planos y sus ecuaciones, pero antes debemos de reconocer qué es lo que necesitamos para poder armar la ecuación de un plano. Por acá tenemos, ¿qué es lo que ocupamos para la ecuación de un plano? Necesitamos un punto que pertenezca al plano, está representado por x1, y1, z1, y un vector normal, el vector normal ABC. La información que se nos da con respecto a este vector normal es que dice que un vector normal es un vector perpendicular al plano, es decir, es un vector que forma 90 grados con respecto al plano. A eso se refiere cuando nosotros decimos un vector normal. Entonces, esos son los dos elementos que nosotros necesitamos para poder armar la ecuación del plano. Y tenemos dos ecuaciones del plano. La primera, la ecuación punto normal. Aquí ya sabemos lo que necesitamos es el punto que pertenece al plano y el vector normal. Y de esta forma queda la ecuación punto normal. Quien está multiplicando a las variables, es decir, a, b, c, ese va a ser el vector normal del plano. Y quien están sumando o restando las variables, eso va a ser el punto del plano, igualado a 0. Por acá tenemos una nota que dice que para que el punto del plano entre en la ecuación, tenemos que haber hecho un cambio de signo. Para el punto del plano hay un cambio de signo cuando entra y sale de la ecuación, porque si revisamos, el punto era x1, y1, z1. Y en la ecuación aparece menos x1 menos y1 menos z1. Lo que significa que para ubicar el punto en la ecuación, nosotros tenemos que hacer un cambio de signo. Pero eso solamente ocurre con el punto del plano. El vector, si vemos, se mantiene como A, B y C en versión positiva. Y esa era la forma en que estaba el vector. Veamos unos ejemplos. Dice por acá, obtenga la ecuación del plano que contiene al punto P 3, menos 1,7 y tiene el vector N como vector normal. Entonces por aquí nos están dando ya los elementos que necesitamos. Vamos a armar las ecuaciones. A es la coordenada X del vector normal del plano, en este caso 4. Entonces queda 4, entre paréntesis, X. Ahora veamos la coordenada de X en el punto. Es 3 positivo, entonces acá menos 3. Cuando la coordenada del punto entra en la ecuación, cambia de signo. Si estaba positivo se vuelve negativo y si estaba negativo se vuelve positivo. Ahora, más B, más la coordenada en Y del vector. En este caso es menos 2. Entonces, menos 2, entre paréntesis, Y. Y vemos la coordenada en Y. Es menos 1 en el punto. Entonces, cuando entra en la ecuación, más 1. Ahora, más C. Y C es menos 5. Entonces, menos 5 es la coordenada Z. Entre paréntesis, Z. Y la coordenada del punto en Z es 7. Entonces, entra en la ecuación como menos 7. Y esto igualado a 0. De esta forma nosotros hemos armado la ecuación punto normal del plano, donde los números que están multiplicando a la variable son el vector 4, menos 2, menos 5, y los números que suman o restan a las variables son las coordenadas del punto que pertenece al plano, reconociendo de que cuando el punto entra en la ecuación tiene que haber un cambio de signo. Si aquí era 3, entró como menos 3. Si el punto es menos 1, entra como más 1. Y si el punto, la coordenada era 7, entonces entra como menos 7. Eso solamente ocurre con el punto del plano. El vector se mantiene siempre con sus mismos signos. Ahora, si nosotros desarrollamos esta ecuación punto normal del plano, podemos llegar a la ecuación general del plano. Acá, siempre considerando que el vector normal es ABC, si nosotros desarrollamos la ecuación, llegamos a la ecuación general. Quedaría de esta manera. AX más BY más CZ, donde A, B y C son las coordenadas del vector normal, igual a D. D vendría siendo un término independiente, es decir, un numerito. Ahí tenemos nuestra nota que dice que si desarrollamos la ecuación punto normal, llegamos a la ecuación general. Veamos un ejemplo. Dice, obtenga la ecuación general del plano que contiene al punto y tiene el vector n como vector normal. Entonces, para poder llegar nosotros a la ecuación general, siempre tenemos que pasar por la ecuación punto normal. Es decir, tenemos que formar la ecuación punto normal y luego sí
la empezamos a desarrollar para llegar a la ecuación general. Aunque es verdad que acá quedan las coordenadas del vector y ese ya lo conozco desde el inicio, pero no conocemos cuál va a ser el valor del término independiente. De manera que sí es necesario que primero armemos la ecuación punto normal y la desarrollemos para llegar a la ecuación general del plano. Entonces comenzamos armando la ecuación punto normal. La coordenada en x del vector es 8. Entre paréntesis, x, la coordenada en x del punto es 5 positivo. Entonces entra como menos 5. La coordenada en y, menos 2 en el vector. Entre paréntesis, y, la coordenada de y del punto es menos 9, entra como más 9. Coordenada en z del vector es 8, entonces más 8. Entre paréntesis z, la coordenada z del punto es 7, entonces entra como menos 7 igual a 0. Entonces, recordando, el vector es el único que se mantiene con sus signos, pero el punto, al momento de entrar en la ecuación, tiene que haber un cambio de signo. Ahora desarrollemos esta ecuación para poder llegar a la ecuación general del plano. Tenemos acá 8 por x, 8x. 8 por menos 5, menos 40. Menos 2 por y, menos 2y. Menos 2y. Menos por más, menos 2 por 9, 18. Más 8 por z, 8z. Y más por menos, menos 8 por 7, 56. Y eso es igual a 0. Ahora, si vemos en la ecuación general del plano, es x, y, z, y al término independiente lo dejamos al otro lado, es decir, que no está igualado a 0. Entonces vamos a dejar en un lado las variables y en el otro lado todos los términos independientes. Quedaría 8x menos 2y más 8z va a ser igual. El 40 está restando, al otro lado a sumar, 40. Otro término independiente que tenemos es menos 18, está restando, lo vamos a mandar a sumar, más 18. Y 56 está restando, lo vamos a mandar al otro lado a sumar, más 56. Acá podemos operar términos semejantes, hacemos 40 más 18 más 56, eso nos da 114. Y escribimos la ecuación, 8x menos 2y más 8z es igual a 114. Y ahí ya tenemos la ecuación general del plano. Como ven, siempre tenemos que partir de la ecuación punto normal. Esa ecuación nosotros la desarrollamos, la igualamos al término independiente, operamos términos semejantes en este caso, y llegamos a la ecuación general del plano. Como ven acá, no hemos perdido el vector porque siempre está acá. El vector sería 8, menos 2,8. Y aquí era 8, menos 2,8. Es decir, el vector normal del plano no lo vamos a perder cuando esté en la forma general. El que sí perdemos es el punto, porque el punto únicamente lo podemos ver si tenemos la ecuación punto normal del plano. Por aquí podemos ver el vector y el punto del plano. Sin embargo, en la ecuación general, ahí perdemos el punto, pero todavía podemos conservar cuál es el vector normal del plano. De momento nos estaban dando el punto y el vector normal, ya sacados, podríamos decirlo, pero vamos a ver algunos casos en los que no nos están dando de una forma tan directa ese punto y el vector normal del plano, y que nosotros vamos a tener que analizar los elementos que nos están dando para poder encontrar los elementos que necesitamos. Que como ya habíamos dicho, para poder armar la ecuación del plano, necesitamos un punto que pertenezca al plano y un vector normal. Y el vector normal es un vector perpendicular al plano. Tenemos por aquí dos casos. Veamos. El caso 1. Tener 3 puntos que pertenecen al plano. Entonces tenemos aquí el punto A, el punto B, el punto C. Entonces, decíamos, necesitamos un punto y el vector normal. Puntos tenemos 3, o sea que sobran, pero no tenemos el vector normal. Ya sabemos nosotros, el vector normal es un vector perpendicular al plano.
ese no lo conocemos. Entonces, ¿cómo podríamos encontrar el vector normal solamente teniendo 3 puntos? Para este caso, lo que haríamos nosotros es, como tenemos 3 puntos, podemos armar vectores con estos puntos. Entonces, lo que necesitamos son únicamente 2 vectores. Podemos tomar de referencia cualquier punto. Por ejemplo, tomemos el punto C. Podemos armar el vector de C a B, pero también podríamos haber armado el de B a C, ¿verdad? Sin ningún problema. Y también podemos armar el vector, por ejemplo, de A a C, o de C a A, o también de A a B. ¿Verdad? La cuestión es que estos vectores pertenecen también al plano, porque son vectores formados por puntos que pertenecen al plano, de manera que los vectores también pertenecen al plano. Entonces, ¿qué hacemos ya habiendo armado nuestros 2 vectores con los puntos que teníamos en el plano? Con estos 2 vectores vamos a recordar en qué consiste el producto cruz. El producto cruz es armar una matriz de 3×3 donde en la primera fila van los vectores unitarios, pero al final lo que resulta es un vector. ¿Cuál es la característica de este vector que resulta del producto cruz? El vector que resulta, su característica es que es perpendicular a los 2 vectores que hemos multiplicado. De manera que si nosotros hacemos producto cruz con el vector AC y el vector CB, entonces podemos obtener un vector perpendicular a ambos y por lo tanto también sería perpendicular al plano. De manera que ese vector que va a salir de ese producto cruz va a ser nuestro vector normal del plano y es el que nosotros ocuparíamos para poder armar la ecuación. Entonces el vector normal para este caso saldría de hacer el producto cruz de AC cruz CB. Entonces, para este caso, cuando tenemos 3 puntos, para poder encontrar los elementos que necesitamos, lo que tenemos que hacer es armar 2 vectores, hacer producto cruz con esos 2 vectores y al hacer el producto cruz ya estamos obteniendo a nuestro vector normal. Veamos el caso 2. Tener un punto y una recta que pertenecen al plano. Entonces, ahora tenemos un punto que pertenece al plano. Ya habíamos dicho que para poder armar la ecuación del plano necesitamos un punto que pertenezca al plano. Ahí está, lo tenemos. Y un vector normal. Vector normal. Ese no lo tenemos, pero tenemos una recta que pertenece al plano. Veamos, si nos dan una recta, nos van a estar dando la ecuación de la recta. Y si nos dan la ecuación de la recta, ya sea en su forma vectorial o en su forma paramétrica o en su forma simétrica, de cualquier forma que me den la recta, nosotros podemos determinar cuál es el punto de la recta y su vector director. Si me dan las ecuaciones, cualquiera de la recta, podemos determinar esos 2 elementos. Ahora, ¿qué podemos hacer con estos elementos que tenemos? Un punto del plano, el punto de la recta y un vector director de la recta, sabiendo que la recta pertenece al plano. Entonces, lo que necesitamos, como lo que buscamos es un vector normal, es decir, un vector perpendicular, tenemos por aquí un vector, el vector director de la recta. Podríamos aplicar lo que hicimos en el caso anterior de un producto cruz, pero necesitamos 2 vectores. Entonces ya tengo uno que es el vector de la recta, pero podemos formar otro con los puntos que nos están dando, el punto del plano y el punto de la recta. Podemos armar este vector, el vector AP, por ejemplo. También puede ser el vector PA. La cuestión es como tenemos 2 vectores, en el plano, al momento de hacer producto cruz con estos vectores, va a salir un vector perpendicular a ambos, es decir, perpendicular al plano. Y de esa manera nosotros estaríamos encontrando el vector normal del plano. Veamos otros casos por acá. Tenemos un punto que pertenece al plano y una recta perpendicular al plano. Entonces tenemos por aquí un punto que pertenece al plano, ya está. Ese es el que ocupamos. Y también necesitamos, recordemos, el vector normal. Vaya, ahora nos están dando una recta perpendicular al plano. Entonces, ¿qué conocemos de la recta? Conocemos
su punto, que puede ser cualquier punto de la recta, ¿verdad? Por ejemplo, puede ser este de aquí, el punto de la recta, y su vector director. El vector director de la recta ya sabemos que es un vector que pertenece a la recta o que sea paralelo a la recta. Entonces, ¿qué necesitábamos para armar la ecuación del plano? Un punto que pertenezca al plano y un vector perpendicular al plano, el vector normal. Y en este caso particular, el vector director de la recta, por ser una recta perpendicular, su vector director también me sirve como mi vector normal del plano. Entonces, para este caso, mi vector normal va a ser igual al vector director de la recta, porque ya nos están diciendo de que la recta es una recta perpendicular. Entonces su vector, que va siempre en la misma dirección que la recta, al ser la recta perpendicular, su vector también es perpendicular. Y al ser un vector perpendicular al plano, ya funciona como nuestro vector normal. Veamos el caso 4. En el caso 4 dice tener dos rectas que pertenecen al plano. Entonces, nuevamente, ¿qué conocemos de las rectas? Conocemos un punto de la recta y conocemos a su vector director. En este caso, V1. Y de la otra recta, de forma similar. De la otra recta también conocemos un punto de la recta y su vector director, V2. Tenemos dos rectas que pertenecen al plano, entonces la tendencia ya la conocemos. ¿Cómo podemos encontrar un vector normal al plano o perpendicular al plano? Si tenemos entonces dos vectores acá, podemos hacer el producto cruz con esos dos vectores que pertenecen al plano, porque son de las rectas que también pertenecen al plano. Si hacemos producto cruz entre el vector 1 cruz vector 2, y estaríamos encontrando un vector perpendicular al plano y por ende nuestro vector normal. Pero nos falta el punto. El punto, podemos tomar el punto de la recta 1, el punto A, o el punto B, porque como ambas rectas se encuentran en el plano, entonces sus puntos también se encuentran en el plano. Entonces podemos tomar cualquiera de estos puntos para formar la ecuación. Estos son algunos casos que se nos pueden presentar al momento de formar la ecuación de un plano, porque no siempre nos van a dar de forma directa el punto y el vector normal. Generalmente nosotros debemos encontrarlo con cualquiera de estos casos. Incluso puede haber casos que no los hayamos contemplado nosotros por acá, pero que llevan la misma secuencia o la misma forma en que nosotros lo podemos resolver. Generalmente la clave está en que tengamos dos vectores que pertenezcan al plano para poder hacer producto cruz y sacar a nuestro vector normal. Y eso es todo por este video. Sigamos aprendiendo juntos aquí en Ecuación 2. Nos vemos en la próxima.